Hola, buenos días a todos. Me complace mucho a todos aquellos que están conectándose en este momento en Facebook Live. Yo soy Marcela Prieto, directora general de Foro Semana, y pues hoy queremos hablar sobre temas interesantes que van a ser abordados en el Foro Colombia 2018. Este foro nosotros lo organizamos a principios de todos los años con el fin de hacer un análisis sobre los temas que consideramos van a ser muy relevantes durante el año. Y en esta ocasión lo vamos a hacer el 24 de enero en la ciudad de Cartagena. Y por supuesto tendremos que abordar temas tan importantes como el panorama económico, o sea, aquellos retos a los cuales estaremos enfrentados en este nuevo año donde ha habido desaceleración de la economía, pero también la identificación de nuevos sectores que pueden ser interesantes para desarrollar económicamente al país. Vamos a hablar sobre política, por supuesto, porque es un año electoral, pero en vez de tener un panel de precandidatos hemos decidido hacer un panel con directores de medios, porque la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación de informar bien, la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación de poder generar espacios de discusión con los diferentes precandidatos que lo que hagan es informar al ciudadano bien sobre cuáles son las diferentes propuestas de los candidatos, precisamente para que podamos votar adecuadamente, conscientemente y de manera informada. Porque en este mundo del fake news, pues la mala información va y viene a través de las redes sociales, y crear conciencia de la importancia de informarse bien recae no solamente en la persona que recibe la información, sino en quienes la damos. Y por eso va a haber un debate en ese sentido a propósito de esos retos a nivel electoral. Luego hablaremos de retos tan importantes como los del territorio, el manejo del territorio, todo lo que tiene que ver con consulta previa, con consultas populares, esa discrepancia o digamos esa discusión que gira en torno al desarrollo y preservar los derechos de las comunidades originarias en Colombia. Pero asimismo vamos a hablar de temas tan importantes como los retos en materia de justicia. Y sobre eso vamos a hablar en el Facebook Live de hoy. Y para eso tenemos a uno de nuestros principales protagonistas del Foro Colombia, el doctor Jaime Arrubla, quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y diría yo, doctor Jaime, y le quiero dar la bienvenida, yo creo que usted hace parte de ese grupo de exmagistrados honorables, que la gente realmente respetaba, que ubicaba a las ramas de la justicia como las instituciones más respetadas y más valoradas por los colombianos por tantísimos años. Y desafortunadamente hoy nos vemos en un panorama muy distinto, constituyéndose la justicia en un reto más de manera, pues, en el plano institucional y de credibilidad por parte de los ciudadanos. Y pues ese es un elemento fundamental para la democracia. Entonces quiero darle la bienvenida a este Facebook Live. Cuéntenos, ¿cuál es su visión de cómo está ese panorama hoy del sistema de justicia en Colombia? Muchas gracias, Marcela. Este foro va a ser importante y trascendental para la vida de los colombianos. El problema de la justicia es un problema de toda la sociedad. Eso no puede ser problema de jueces ni de justiciables. Ese es un problema de todos. Todos tenemos que construir un país en paz. Y la única forma de lograr y alcanzar la paz es a través de una justicia adecuada y eficiente. Y obviamente, como usted lo ha señalado, esto ha cambiado. Y hay grandes prevenciones contra el sistema de justicia colombiano, y con razón, eso no hay por qué tapar. Tenemos es que desenmascarar, ver qué es lo que pasa, ver cuáles son sus causas y ver cuáles pueden ser los remedios. Y eso es problema, repito, de todo Colombia. Esa tiene que ser la principal política pública que convoque a los colombianos, porque solo teniendo unas reglas del juego clara para nuestra convivencia social podemos avanzar en la economía, en el desarrollo, en la educación, en la paz y en todo el bienestar y en todo el futuro de Colombia. Claro, porque ese es uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho. Tú hablas de causas. ¿Podríamos ahondar un poquito sobre esas causas? Sí, para mí indiscutiblemente están en la Constitución del 91.
La Constitución del 91, tan aplaudida, tan querida, que acercó el mundo democrático a los colombianos, todo eso es cierto, pero en materia de justicia yo creo que se peló, hizo trizas. Mira, ¿cuántas cortes tenemos en Colombia? Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, y ahora JEP. Por Dios, ¿quién maneja un sistema con 6 cabezas? ¿Te imaginas que en Estados Unidos había 6 cortes? ¿Por qué el sistema funciona? Porque hay una, correcto. Pero fuera de eso acabó con el periodo estable de los magistrados para que hicieran una jurisprudencia conservada, cambiando obviamente con las necesidades sociales, pero sin ímpetus y sin innovaciones, y les puso periodos de 8 años, y fuera de eso un sistema mezclado, y puso a la política a mezclarse con tareas de las cortes, puso a los magistrados a nombramientos de orden político. Entonces realmente estableció una normatividad constitucional que definitivamente hay que reconocer que está haciendo agua, que ahí no es la única causa, pero están las principales causas, y tenemos que, con toda la tranquilidad, con toda la academia, con toda la objetividad, reconocerlo para poder señalar cuáles deben ser los remedios. Claro, muy importante varias cosas que usted ha comentado ahí. Primero, pues las reglas de juego de cómo se eligen a los magistrados, cómo se politizó el sistema. También, y tal vez no lo mencionaste, pero implícitamente sí, y tiene que ver con los periodos, porque nuevamente en Estados Unidos son vitalicios, por ejemplo, se separan de los intereses políticos. Indiscutiblemente, cuando un magistrado aquí está aprendiendo su oficio, ya le acabó el periodo. Exacto. Mientras un juez que no es de ese alto rango tiene asegurada hasta los 70 años su cargo. Es decir, invertimos la cosa. Antes los subalternos tenían periodo y los de estabilidad eran los superiores para mantener esa coherencia. Y ahora es al revés. Entonces, obviamente, eso ha causado de que hay que estar renovando, y en esas renovaciones, con unas listas que preparan otras personas ajenas a la corporación que tiene la vacante, pues empiezan a aparecer personas que no son las más reconocidas en el mundo académico. Correcto, correcto. Entonces, doctora Rula, usted ha sido parte de al menos de 3 comisiones de reforma al sistema de justicia en Colombia. ¿Por qué no podemos sacar adelante esto? ¿Qué es lo que impide que podamos sacar adelante una reforma estructural como se merece Colombia? Mire, yo creo que hay un gran error. Yo no sé dónde sacaron los presidentes de la República que esto es algo que hay que hacerlo consensuadamente. Si se va a consensuar con los que hay que reformar, nunca se va a poder obtener ese consenso. Aquí ya hay demasiados diagnósticos, ya se sabe qué es lo que hay que hacer, hay magistrados, como usted lo apuntaba, que tienen una trayectoria intachable, que pueden aportar, pero llaman a los interesados en quedarse en 8 años, en que se les suba la edad de los 65 a los 70, ya vimos que eso se hizo. ¿Con qué política pública se elevó la edad de los 65 a los 70? Por ahí dicen que era para que se quedara un alto funcionario que ya había pasado a los 65, pero yo creo que así no podemos manejar el país. Correcto. Y usted también decía algo también que vale la pena destacar, y es que el sistema de justicia es el pilar fundamental para que puedan desarrollarse todas las demás políticas públicas. Es decir, si hay un sistema de justicia confiable, hay desarrollo económico, hay desarrollo social, hay educación, hay inversión, hay seguridad jurídica, por supuesto. Entonces, pues se hace inminente si nosotros queremos hacer un cambio. Todos los precandidatos están planteando reformas al sistema de justicia. ¿Cuál sería el mecanismo más adecuado para hacer esa reforma? ¿Una constituyente quizás? ¿Algunos plantean eso? Mire, el problema es que el acto legislativo no ha podido hacer la reforma, es decir, el mismo Congreso. ¿Por qué? Porque han surgido tesis en los cuerpos que hay que reformar, por ejemplo, el de la sustitución de la Constitución. Con esa tesis usted nunca lograría hacer ninguna reforma, porque siempre quedaría al intérprete decir que eso sustituye la Constitución, y eso no es sino echar cuento, y se vuelve eso es un discurso de periódico, y usted encuentra argumentos para decir que se está sustituyendo la Constitución. Por eso lo que hay que hacer es una gran convocatoria nacional.
Por eso la importancia de este foro al cual estamos invitando a los colombianos, Sí, sí. porque es precisamente de la nación entera, de los ciudadanos, de los empresarios, de los industriales, que salga el compromiso de reformar la justicia, que haya uno de estos candidatos que sea capaz de liderar ese pacto por la justicia, volviendo a esa política pública una prioridad nacional, y cualquier instrumento que utilicemos deberá ser respetado, porque está en juego es la opinión nacional. Sí. Pero si lo seguimos manejando aisladamente, buscando consensuarlo para que los intereses particulares o del Congreso o de las Cortes sean los que sobresalgan, no vamos a hacer absolutamente nada. Bueno, tú partes de la base de algo muy importante, y es cómo la ciudadanía en general debe aportar para que este debate se lleve a cabo adecuadamente. Y pues obviamente tiene que haber un liderazgo muy fuerte de nuestro próximo presidente o presidenta de Colombia para que esa sea una prioridad en política pública, ¿correcto? ¿Cómo se puede materializar realmente ese consenso? Porque suena muy bonito, hagamos un consenso nacional, hagamos no sé qué, materialicémoslo, volvámoslo un hecho. ¿Cuál es el camino para que ese presidente nuevo vuelva a eso un hecho concreto y prioritario? Primero que todo, debe hacerlo en las primeras de cambio de su gobierno. En los primeros días debe quedar definida lo que va a ser la ejecución de esa política pública. Con un apoyo nacional, el Congreso la puede aprobar, y estoy seguro que una Corte no es capaz de echarla para atrás, si tiene esa aprobación nacional. Sí. Si tiene esa fuerza, ese compromiso político, es que casi que tiene que ser un compromiso de todos los candidatos, para que salga la reforma, que el país no puede seguir dando tumbos en eso, o si no, nos va a invadir la corrupción. Solo con un sistema judicial independiente, ágil, eficaz y moderno, se puede combatir eficazmente la corrupción. Entonces yo creo que esa es la gran alternativa. Incluso hay que dejar la puerta abierta, y si el Congreso no lo hace, será necesario el instrumento que sea, así sea una Asamblea Nacional Constituyente. No nos tiene por qué dar miedo de una Asamblea Nacional Constituyente. Le dicen que eso es un cheque en blanco, que eso es para meter otra vez la reelección. Bueno, pero si la convocamos para reformar la justicia con un propósito nacional, pues eso es lo que se va a hacer, y no hay por qué dejarla que vague por otros contornos que no sean los propios. Correcto. Muy bien, o sea, prioridad número uno en las primeras de cambio, donde haya gobernabilidad, donde haya apoyo del legislativo y donde haya un momentum para que eso se haga. Hemos hablado de la responsabilidad desde un lado de la balanza, que es pues el Congreso, el Ejecutivo, las altas cortes, pero el ciudadano de a pie, ¿cómo puede contribuir para que haya una mejor justicia también? El ciudadano de a pie debe ser consciente de que el destinatario de la justicia es él, de que el que tiene derecho al debido proceso es él, de que el que tiene derecho al acceso a la justicia, por pequeña que sea su causa, porque es que esa es la única forma de que no hagamos justicia por la propia mano, que tengamos la cultura de que nuestro conflicto, así sea por la compra de un televisor, de una grabadora, de una licuadora, pueda ser solucionado. Entonces estaremos con un acceso adecuado de los colombianos a la justicia. No son cosas filosóficas, son cosas elementales de convivencia social. Si el ciudadano es consciente de eso, y es consciente desde ahora que va a utilizar los mecanismos democráticos para renovar el Congreso y para renovar el gobierno, y es consciente de que ese es su propósito, yo creo que eso se puede lograr. Es que lo que necesita el país es un pacto nacional por la justicia, y así podemos hacer la reforma. Me parece muy importante eso también, porque eso va relacionado con la impunidad y la noción de impunidad, que deteriora el tejido social, deteriora la percepción de ciudadanía, de trabajo en comunidad. Eso tiene unas implicaciones muy grandes sociológicas. Es totalmente revictimizar. Cuando la víctima sufre por una acción delictiva y ve que hay impunidad y que su victimario anda suelto, está otra vez siendo víctima. Es revictimizarla en el tiempo. Entonces yo creo que la sociedad, para empezar a construir nuevamente ese tejido social, para cicatrizar esas heridas, debe haber justicia, debe haber reparación. Y yo creo que cualquier reforma tiene que encaminarse a eso,
La justicia es para la sociedad. Es para el ciudadano de a pie. Finalmente, el lunes empezó formalmente la Justicia Especial para la Paz. ¿Eso qué retos trae para el país? ¿Eso qué significa para el país? Cuéntanos un poco tu visión frente a esa nueva institucionalidad. Somos conscientes de que frente a un acuerdo de paz tiene que haber una justicia transicional, restaurativa, sustitutiva a las penas por otro tipo de sanciones. Es decir, en esa filosofía no hay discusión. Nos opusimos a que se creara todo un organismo paralelo al que ya teníamos para hacer eso. ¿Por qué no lo podían hacer los jueces? Aquí hubo un golpe de Estado al sistema de justicia. ¿Qué tal que hubiera sido al Congreso? El que hubieran dicho, usted no es capaz de reglamentar esto, vamos a crear un cuerpo al látere para que dicte las normas, porque usted... No, aquí el golpe de Estado, el gran triunfo fue frente a la justicia. Bueno, pero ya eso es llover sobre mojado. Yo creo que hay que confiar, hay gente muy buena en esos jueces. Me parece exagerado 10 años, 5 más, para resolver unos casos que no van a ser los más significativos, porque aquí va a haber una gran amnistía. Correcto. Pero bueno, yo creo que eso va a ayudar a cicatrizar las heridas en Colombia. Ojalá que no sea el instrumento para la impunidad, porque volveríamos al mismo problema. Si no hay justicia, no se van a cerrar las heridas. Correcto, y yo creo que tienen que conversarse ese nuevo sistema de justicia que ojalá prospere bajo el liderazgo de un nuevo presidente y esa institucionalidad que ya fue creada, ya se comprometió, digamos, en el marco del proceso de paz. Doctor Jaime Arrubla, un placer haberlo tenido acá en este Facebook Live con nosotros. Bueno, ha sido un gusto y yo creo que ampliaremos todo esto en nuestro foro en Cartagena, ¿no? Es correcto. Entonces, invitamos a todas las personas interesadas a que nos acompañen, a que se peguen la rodadita hasta Cartagena, a acompañarnos en este gran Foro Colombia 2018, organizado por la revista Semana y la revista Dinero. Entonces, bueno, el próximo 24 de enero nos vemos allá, doctor Jaime. Ya estaremos en una cita importante y trascendental para el país. Bueno, sí, señor. Muchas gracias nuevamente. Mucho gusto.